En 1929, Estados Unidos sucumbió ante una grave crisis económica. Esta situación repercutió a lo largo del mundo y Argentina no fue la excepción. Irigoyen se vio obligado a recortar los cargos públicos, a la par que el aumento de los precios hizo disminuir el apoyo popular hacia su gobierno. Las intervenciones federales se volvieron en su contra. En Mendoza y en San Juan fueron asesinados políticos de la oposición y todos señalaban al presidente Irigoyen como responsable. Aquel antiguo líder sólido estaba desmoronándose. La prensa, en gran parte conservadora, aprovechó esta debilidad para publicar toda clase de casos de corrupción en los que se vieron involucrados miembros del gobierno. También se burlaban de su forma de vestir y de su lentitud. El diario Crítica se convirtió en el más ácido y violento de todos y lo bautizó como el peludo que vive en la cueva de la calle Brasil. Ataque tras ataque, el respeto a la figura presidencial desaparecía. Lo llamaban santón, poseído, anormal, enfermo delirante. A esta lluvia de ofensas se le sumó un hecho que puso en vilo la vida del presidente. El 24 de diciembre de 1929, mientras Irigoyen se dirigía hacia la Casa de Gobierno, fue interceptado por un hombre que le disparó varias veces. La custodia presidencial acribilló al agresor, Guillermo Marinelli, un italiano de pasado anarquista. Era un síntoma de la situación que se vivía. A la vez, el año 1930 comenzó de la peor manera. En marzo, la UCR fue derrotada en las elecciones de diputados en la capital federal y resultó tercera. La situación política continuó empeorando. Hacia mediados de agosto, las sucesivas marchas, tanto de opositores como de leales al presidente, terminaron con heridos y varios muertos. La delicada salud del presidente lo llevó a tomar una decisión. El 5 de septiembre delegó el cargo en el vicepresidente Enrique Martínez. La primera medida del presidente interino fue decretar el estado de sitio. Fue el chispazo que encendió la pólvora del caos. En la madrugada del 6 de septiembre de 1930, José Félix Uriburu sublevó al colegio militar y en su camino a la Casa de Gobierno casi no encontró oposición. En la insurrección también participaban políticos conservadores y radicales anti-irigoyenistas. Al mismo tiempo, aviones que partieron de la base aérea del Palomar lanzaron volantes impresos en los talleres del diario Crítica que llamaban a la revolución. Irigoyen se encontraba en cama, aunque no fue impedimento para enviar la orden de resistir en las calles. Algunos comités lo hicieron, pero el desorden era inmenso y el vicepresidente se vio obligado a entregar el poder. Hipólito Yrigoyen decidió entregarse al Regimiento 7 de La Plata. Mientras los civiles golpistas destruían y saqueaban su casa, el expresidente fue trasladado a la isla Martín García. El primer golpe de Estado hacía temblar al país. A fines de 1932, el dictador Uriburu, poco antes de dejar el poder, indultó a Hipólito Yrigoyen, pero este rechazó el indulto de quien consideraba un ocupante ilegal del poder. Su detención en Martín García, en un sitio húmedo y frío, empeoró su salud. Al desembarcar en Buenos Aires, fue recibido por una gran multitud. En diciembre de 1932 se produjo un atentado en Buenos Aires. El gobierno de facto acusó a Yrigoyen de instigarlo y fue enviado nuevamente a Martín García. La presión familiar y su estado de salud lograron ponerlo en libertad. A pesar de su liberación, los médicos le habían diagnosticado cáncer de laringe. La enfermedad avanzaba inexorablemente. A las 19:20 horas
del 3 de julio de 1933, Hipólito Yrigoyen dejó este mundo. Durante 2 días y medio, el pueblo argentino le rindió homenaje hasta que sus restos, trasladados por una multitud nunca antes vista, fueron depositados en el cementerio de la Recoleta. La forma de hacer política de Hipólito Yrigoyen lo convirtió en una de las figuras más discutidas del primer tercio del siglo XX. Para sus seguidores era único, leal y sincero, un hombre reservado, de profundos ideales. Para sus detractores, no era más que un ser vil y demagogo. El enigma alrededor de su vida, sumado a su estilo indirecto de relacionarse con las masas, hizo que algunos lo llamaran el hombre del misterio. En sus gestiones de gobierno se preocupó por el bienestar de los trabajadores, pero no dudó en reprimirlos cuando creyó que sus demandas ponían a su gobierno en peligro. Su nombre quedó en la historia como el primer mandatario constitucional que llegó al poder por elecciones limpias y por ser víctima del primer golpe de Estado. Así se definió: soy un mandatario supremo de la nación para cumplir las más justas y legítimas aspiraciones del pueblo argentino. Sé bien que he venido a cumplir un destino admirablemente conquistado: la reintegración de la nacionalidad sobre sus bases fundamentales. Este fue Hipólito Yrigoyen.